esta porción de Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Yo pensaba saltarme todo lo que resta de este capítulo de Hebreos, capítulo 10. Y quería preparar el mensaje sobre Hebreos capítulo 11. Es un capítulo fácil de tocar, de tratar sobre la fe. Pero no va a ser así. El capítulo 11 va a tener que esperar, porque siento la dirección del Espíritu Santo para preparar este mensaje. Leamos por favor Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31, y ustedes pueden deducir cuál es el tema principal, la idea que sobresale en esta porción, en este párrafo. Dice así Hebreos 10, versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El tema, la idea que sobresale aquí es el juicio de Dios. Reflexionemos un poco sobre eso. Pero antes, unamos este pasaje, este párrafo, unamos con la idea que el autor viene expresando desde el comienzo del capítulo 10. En el mensaje pasado, el último mensaje de esta serie, yo usé los versículos que hablan en el párrafo donde habla de, en el versículo 23, fueron uno de los textos que yo usé, donde del 19 al 25, propiamente, Hebreos 10, 19 al 25, donde el autor hace un llamado a los cristianos judíos a no volver al judaísmo con su ritualismo, con los sacrificios en el templo, con el sacerdocio levítico, porque eso ya no tiene propósito, ya no tiene significado. Eso ya se cumplió en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ellos, los judíos que se habían convertido a la fe cristiana, estaban siendo tentados para regresar al sistema judaico. Y fíjense, Él les dice: acerquémonos a Dios por medio de Jesucristo y del sacrificio de Él, de Jesucristo. Acerquémonos a Dios. Ahora, surge una pregunta. ¿Qué ocurre con aquellos cristianos judíos que en lugar de acercarse a Dios por medio de Jesucristo, se apartan? ¿Qué pasa? La respuesta a esa pregunta está precisamente en el párrafo que acabamos de leer, desde el versículo 26 hasta el 31. Leamos otra vez el versículo 26, Hebreos capítulo 10.
Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Permítanme explicar dos cosas en este versículo. Ahora, si pecaremos voluntariamente. Miren, el autor se incluye en el ejemplo que está poniendo. Si pecaremos. Noten esto. ¿Quiénes son esos que está incluyendo en el ejemplo? Si pecaremos, el autor se está incluyendo a sí mismo en el ejemplo solo como un protocolo o por cortesía o porque de verdad cree en esa posibilidad. Porque si pecaremos voluntariamente, evidentemente es una posibilidad que aquellos que fueron una vez iluminados por la palabra de Dios disfrutaron de la salvación en Cristo. Es una posibilidad que si se descuidan, pueden abandonar la fe en Cristo y pueden apartarse. Si pecaremos voluntariamente, qué terrible es el pecado voluntario. El pecado voluntario hace ver a alguien que conscientemente, entendiendo que está mal delante de Dios, lo hace. Eso se llama rebeldía. Alguien que deliberadamente y con plena conciencia de que está mal, lo hace. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esta última frase, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿A qué se refiere el autor? Es sencillo. Piensen a quienes se está dirigiendo aquí el Espíritu Santo. Se está dirigiendo a judíos cristianos que quieren y que están regresando al judaísmo y a los sacrificios en el templo como método para salvación. O sea, el sacrificio de Cristo en la cruz, el Cordero de Dios, no vale para nosotros. No es suficiente para nosotros. Por lo tanto, el autor dice, Dios solo tiene una fórmula para salvarnos y ese es Jesucristo. Solo hay una manera, solo hay un plan de salvación y es por medio del sacrificio de Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Noten entonces que no hay otro sacrificio. Es como decir ahora, por ejemplo, nosotros no estamos siendo tentados a regresar al judaísmo después de habernos convertido a la fe, pero estamos tentados a regresar al mundo de pecado. Es como que pensemos, bueno, en realidad permanecer en comunión con la iglesia no es esencial para la salvación. Yo puedo ser salvo sin estar en comunión con mis hermanos en la fe. ¿Cómo es eso posible si Cristo va a venir a llevar a la iglesia? ¿Cómo es eso posible si el arca de salvación es la iglesia? Hablando de una figura. La iglesia no salva, es Cristo, pero los salvos están en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el reino de Dios. No podemos buscar otro medio de salvación. El mundo está buscando otra fórmula, otra manera, como le place para ser salvos. Solo en Cristo, solo permaneciendo en Él es que somos salvos. No hay más sacrificio por los pecados, porque solo hay un sacrificio para salvación. Y el que rechaza el sacrificio de Jesucristo
¿qué otro sacrificio le queda para ser salvo? No hay más sacrificio. Dios no provee otra fórmula para ser salvo. Por eso entonces el autor dice, el que conociendo la verdad se aparta y rechaza el sacrificio de Cristo, ya no queda más sacrificio, porque ese es el único sacrificio para salvación. Ahora, también leamos por favor versículos 27 y 28. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Entonces está hablando de otra consecuencia. Lo que espera a los rebeldes es una terrible amenaza de juicio y fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Luego el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Los que se alejan de Cristo, 1, están pisoteando al Hijo de Dios. 2, desprecian la sangre que Él derramó para nuestra salvación e insultan al Espíritu Santo. ¿Piensan ustedes que Dios pasará esto por alto? Es la pregunta que hace el autor. Y la respuesta es, claro que no. Claro que no. El que hace esto se expone al juicio de Dios. Leamos versículos 30 y 31. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Miren, la Biblia enseña sobre el juicio de Dios. Hermanos, este tema es un tema doctrinal fundamental. Y es cierto que hoy en día los predicadores modernos predican poco acerca del juicio de Dios, porque para algunos es un tema anticuado y es un tema que no es popular. Sin embargo, para los predicadores de los tiempos bíblicos, este era un asunto, un tema constante y era de extrema urgencia. Los predicadores de la época de la Biblia, de los tiempos bíblicos, hablaban constantemente del juicio de Dios. De hecho, en ambos testamentos, en el Antiguo y en el Nuevo, se enfatiza la realidad y lo terrible que es la ira de Dios. Por lo general se oye mucho acerca de la gracia de Dios, de la misericordia, del perdón de Dios. Y por supuesto que sí, eso es doctrina también. Pero si no enseñamos que Dios es un Dios de ira, entonces solamente estamos presentando un lado de la verdad y no la verdad completa. Por lo tanto, como creyentes, necesitamos cumplir con la responsabilidad de hablar y enseñar sobre ambos aspectos del carácter de Dios, de su bondad y su justicia. Dios es bondadoso, pero también es un Dios justo. Y la Biblia habla de grandes juicios de Dios. Por ejemplo, Adán y Eva, cuando desobedecen a Dios, hay consecuencias. Dios los echa del huerto. Pierden esa comunión con Dios como consecuencia del pecado. En los días de Noé, Dios envió un diluvio sobre toda la tierra y todos los seres humanos murieron.
un juicio de Dios, una catástrofe mundial, juicio de Dios. También Sodoma y Gomorra fueron consumidas por el fuego. Juicio terrible de Dios. Nadie se salvó excepto Lot, sus hijas. Juicio terrible de Dios. Hay veces pasamos a la ligera estos pasajes bíblicos y no nos detenemos a pensar cuán terrible fue ese juicio de Dios. También la Biblia nos habla de otros ejemplos. 2 sacerdotes de Leví, de la tribu de Leví, Nadab y Abiú, no siguieron las instrucciones con respecto al tipo de incienso que tenían que ofrecer a Dios. Ofrecieron fuego extraño que Dios no ordenó y cayó fuego del cielo y fueron quemados vivos y murieron. Qué terrible es el juicio de Dios. Israel y Judá, Dios los envió al exilio por su idolatría y fueron juzgados terriblemente. En el Nuevo Testamento nos acordamos de Ananías y Zafira. Mintieron al Espíritu Santo respecto a una ofrenda y ellos murieron instantáneamente. También en el libro de Hechos habla de Herodes, que se tomó la gloria de Dios y murió engusanado, dice la Escritura. Dios juzga terriblemente. El juicio de Dios es terrible. Ahora, pero sin embargo, detengámonos aquí. ¿Cómo es el Dios de la Biblia? El Dios de la Biblia es bueno, es justo, es santo. Ese es el Dios de la Biblia. Ahora, la justicia divina. Miren, la justicia divina no es una justicia impulsiva. Imagínense ustedes si Dios fuese como nosotros, impulsivos. Como muchos padres, impulsivos. Castigamos solo por el instante que nos molestamos. Dios no es así. Dios no está castigándonos en arranques de ira, en una emoción que Él no controla y nos castiga. No es así. Dios es misericordioso y compasivo y alarga su misericordia y nos da la oportunidad para arrepentirnos. Precisamente el apóstol Pedro dice que la gente está diciendo, miren, desde los días de Pedro, eso de que Cristo va a venir y que va a destruir el mundo y que se va a acabar este mundo y que Dios va a juzgar, eso no es cierto. Entonces el apóstol Pedro dice, no es que a Dios se le ha olvidado la fecha o que eso no es cierto. Lo que pasa es que Dios es misericordioso y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El juicio de Dios no es un juicio impulsivo. El juicio de Dios no es un juicio desmesurado. No es que se le pasa la mano. Hay algunos que piensan con el tema del infierno y dicen, ¿cómo es posible que este Dios de amor vaya a enviar al infierno por la eternidad a sus criaturas? Es una buena pregunta, pero la Biblia dice que Dios ha preparado el infierno y el cielo. El juicio de Dios no es desmedido. El juicio de Dios es de acuerdo a su justicia. Eso dice la Biblia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Si bajo la ley de Moisés, cuando se violaba la ley de Moisés, un mandamiento, con 2 testigos, la persona que testificaran contra la persona
moría a pedradas. Qué terrible era bajo la ley de Moisés. Y pregunta entonces el autor, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, que tuviere por inmunda la sangre que él derramó y que hiciera afrenta al Espíritu Santo? Entonces, la justicia divina no es a destiempo. Es importante también. Dios está esperando. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya llevamos 2000 años desde la muerte de Cristo. 2000 años. Dios tiene un reloj y un calendario, y no es nuestro reloj ni nuestro calendario. Dios va a juzgar al mundo, de eso no hay duda. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Necesitamos aprovechar su misericordia y su gracia. Por el contrario, la justicia divina es justa, es santa. En Dios, la justicia y la bondad están perfectamente balanceadas. Y debemos reflexionar seriamente sobre la justicia divina. Y no tan solo en su gracia o en su bondad. El juicio final de todas las naciones es parte de nuestra doctrina fundamental en la iglesia del Señor. Y necesitamos hablar de eso. Reflexionemos entonces en este mensaje que Dios ha traído a nosotros.